Hola a todas y todos, cordial saludo. El día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional contra el Dengue, con la finalidad de sensibilizar acerca de esta enfermedad e impulsar acciones de control y prevención. Es por eso que nos encontramos con Cecil Alfonso Solís Medina, biólogo con maestría en infecciones y salud en el trópico, que actualmente apoya como profesional especializado en el programa de enfermedades de transmisión vectorial, zoonosis en el área de las arbovirosis de la Secretaría de Salud Departamental, quien nos contará un poquito más sobre esta enfermedad. Don Alfonso, bienvenido a Viciniria TV, el canal oficial del Vicariato Apostólico de Niria. Muchas gracias por la invitación, un placer para nosotros contar con su presencia en esta institución y darnos esta oportunidad de conversar sobre este tema de importancia a nivel de salud pública. Se tiene como precedente que la enfermedad reapareció en Colombia por primera vez en forma explosiva con la epidemia de dengue 2 que experimentó la costa atlántica colombiana en la segunda mitad de 1971, afectando a una población cercana de 500.000 personas. Cuéntenos, ¿qué es el dengue y de dónde proviene? Pues estamos hablando de una enfermedad viral, es una enfermedad infecciosa, hace parte de las arbovirosis. Las arbovirosis son aquellas enfermedades causadas por virus y que son transmitidos por artrópodos, en este caso un insecto, es decir, animales con patas articuladas, que pueden servir como vehículo, llevando el virus, porque estamos hablando, como les dije, de una enfermedad viral, de una persona enferma a una persona sana, y así continuar con lo que conocemos como la cadena de transmisión y dispersión de la enfermedad en una región. ¿Cómo se puede detectar? ¿Qué síntomas podría experimentar la persona que se contagia de dengue? Cuando hablamos de dengue, vamos a tener diferentes cuadros. La primera presentación vamos a hablar de un dengue con síntomas un poco leves, como es el dolor de cabeza, fiebre, erupciones en la piel o puntos rojos conocidos como rash, de un dolor retroocular, que es como un dolor en la parte trasera de los ojos, dolor muscular y articulaciones, un cansancio, malestar general. Se puede confundir con una gripa, se puede confundir con otro tipo de enfermedades que también son transmitidas por vectores, como es el caso de una malaria inicialmente, un Zika o un chikungunya. Tenemos entendido que existen 4 serotipos que circulan a lo largo del continente americano y en algunos casos circulan simultáneamente. ¿Cuál sería la diferencia entre estos tipos? Exactamente, esta pregunta se correlaciona mucho con la anterior porque, como les dije, puede comenzar con un cuadro leve y se puede ir complicando a la manera en que ya vamos a tener signos de alarma, que son signos clínicos que nos podían llevar a una ruta de atención al paciente un poco más de hospitalización, puesto que puede presentar hemorragias, puede presentar dolor abdominal, vómito constante, pérdida de la conciencia. Cuando ya tenemos estos cuadros, tenemos que mantenernos de la manera médica encima del paciente para ir tratando esa sintomatología y no nos lleve a un shock por dengue y termine en una mortalidad por dengue. Hay gente que muere por dengue, a pesar de que comience con cuadros tan leves como los que describí al principio. Este nivel de complejidad se debe mucho por esta interacción que existen de estos 4 serotipos, dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Todos descritos para nuestro país, todos encontrados circulando en alguna época del año en un solo sitio, y que dependiendo de la intrusión de un serotipo a una zona se pueden ir presentando cuadros complicados de dengue como los que describí hace poco. ¿Cuáles serían los primeros pasos a seguir de la persona contagiada? Y si en el caso me contagio, ¿cuál sería el protocolo a seguir para que mi núcleo familiar pues no contraiga esta infección? Lo que tenemos que tratar es que si tenemos un paciente con estos síntomas que no son tan fáciles de diferenciar de otras enfermedades, se debe evitar la automedicación, se debe visitar y consultar al médico, porque la primera fase para determinar si es un dengue o no es a través de la historia clínica, de la consulta médica. Posterior vendrán los exámenes de laboratorio y los paraclínicos, que son los que van a describir qué tipo de dengue es y si es dengue. Cuando ya tenemos un caso de dengue, lo más probable es que existan otros casos por nexo epidemiológico, sea en la casa o en el sector donde vive la persona. Esa persona debe ser aislada con toldillo para evitar el contacto humano-vector, y las otras personas deben iniciar medidas protectoras como es la higiene de la casa,
y el lavado de unos sitios de cría. ¿Existe algún tiempo límite de que la enfermedad dura en el cuerpo? Pues hay un periodo de incubación que puede durar de 3 a 17 días. En este periodo es, digamos, el tiempo transcurrido entre el encuentro del zancudo, del vector infectado con la persona sana, el huésped, y van a pasar, tú puedes llegar a tener síntomas entre los 3 a los 17 días en ese periodo. Y ya después se comportará de acuerdo a tu sistema inmunológico. ¿Existe como alguna dieta alimentaria para las personas contagiadas? Lo recomendable es la hidratación, mantener una hidratación constante, pues recomiendan caldito, recomiendan mucho reposo y sí, estar vigilando los signos de alarma. ¿Qué secuelas en la salud puede acarrear a futuro contraer el dengue? El dengue puede, primero, no tiene una inmunidad cruzada, es decir, como hay 4 serotipos, si a mí me da el serotipo 1, yo enfermo de ese serotipo, pero al año siguiente o al mismo año me puede ingresar el serotipo 2, yo no voy a ser inmune para ese serotipo, sino para el 1, nunca para los otros. Entonces eso me lleva a que me puede dar 4 veces dengue en un año. Eso va debilitando mi sistema inmune y eso va implicando que se presenten signos de alarma, shock por dengue y muerte por dengue. Entonces tenemos que tratar de evitar tener ese contacto humano-vector, estamos hablando del Aedes aegypti, para que se den estos cuadros. El Ministerio de Salud y Protección Social advirtió que el segundo pico de contagio en el país podría darse entre noviembre y diciembre del presente año. ¿Cómo se puede prevenir y qué recomendaciones le haría a la comunidad en general para la prevención de esta enfermedad? No existe una vacuna contra el dengue. Zancudos, mosquitos hay en todo el país a diferentes escalas. Se ha reportado hasta 2.600 metros sobre el nivel del mar esta especie de Aedes aegypti. ¿Y qué es lo importante de esta especie? Que ha venido adaptándose a los sectores domésticos, domiciliarios, es decir, se ha metido a nuestra casa, en nuestra mascota no deseada. Nosotros le ofrecemos los medios para que él se reproduzca y nosotros somos sus alimentos. También tenemos una debilidad ante ese vector. Controlarlo a él no ha sido fácil. La lucha química, como tú lo dijiste, lleva más de los años 70. Se logró reducir la densidad de zancudos en el año 77, casi al decir se podía hablar de eliminación de Aedes aegypti en el territorio nacional. Y en estos momentos lo tenemos en zonas selváticas, inclusive en el departamento del Guainía hemos reportado la presencia del vector en Mapiripana, en Barrancominas, en Cacagual, en San Felipe y en la Guadalupe. Es decir, ya dejó de ser lo que antes se consideraba una especie urbana a transformarse en un vector que está conquistando cualquier tipo de territorio donde encuentre las condiciones adecuadas para sobrevivir. Nosotros como Secretaría de Salud tenemos que no solamente intervenir químicamente, sino que medir y evaluar las acciones o los resultados de esa intervención, y lo hacemos a través de estudios de resistencia a insecticidas. En el país se ha reportado una alta incidencia o una alta resistencia en lugares donde se ataca mucho con químicos. Entonces eso es algo que no podemos descartar. ¿Cuáles son los sitios de cría del vector? Tanques, albercas, botellas, cualquier lugar donde se deposite agua. Él va a necesitar llegar ahí, colocar sus huevos y se darán 3 fases: huevo, larva y pupa, y todo eso se da en el ciclo acuático. Nuestras recomendaciones son limpiar y cepillar albercas, bebederos de animales semanalmente, mantener boca abajo baldes y recipientes que puedan almacenar agua y eliminar objetos en desusos como llantas, botellas y tarro. Cualquier lugar que deposite agua, sea de forma voluntaria porque se necesite mantener el líquido en casa, o sea de forma involuntaria porque dejamos abandonado cosas que se llenan con agua lluvia, es el sitio ideal para que el vector llegue y coloque sus huevos y se mantenga cercana a nosotros y se dé la cadena de riesgo para la transmisión. Bueno, entendiendo un poquito más esta problemática y viendo que el departamento del Guainía se encuentra a 177 metros sobre el nivel del mar, usted como profesional, ¿cómo ve el panorama de esta enfermedad aquí en el departamento? Pues estamos en aumento constante. Nosotros en la parte de vigilancia epidemiológica hacemos comparación siempre de casos en una zona los últimos 5 años.
y siempre vamos viendo que la enfermedad es cíclica, es decir, vamos a encontrar picos epidémicos y nosotros en estos momentos estamos en un año epidémico, estamos teniendo un aumento sucesivo de casos y eso nos lleva a preocuparnos porque la atención en salud bastante complicado, el nivel primario en el que estamos, pero también tenemos el problema de desplazamiento de una persona que se enferma en zonas lejanas, llegar hasta acá para la atención y lo escaso que hay de recursos para la parte contingencial para atacar esa problemática. Semana 30, semana epidemiológica 30, que fue el dato que tenía, corresponde a la semana pasada. Teníamos más de 125 casos para el municipio de Inírida, teníamos 4 casos en Barrancominas, 3 casos en San Felipe y 1 caso o 2 casos en la Guadalupe, habría que confirmar. En Cacahual creo que había 1 caso. Entonces, más o menos, nuestro foco principal o nuestro municipio para trabajar la parte de intervenciones es Inírida. Sin embargo, no descuidamos los otros municipios, dado que aunque haya pocos casos, se pueden en algún momento presentar situación de brote. Cada año se ha venido realizando como a nivel nacional una pedagogía sobre el mosquito Aedes aegypti, que es el principal transmisor del dengue y otras arbovirosis, teniendo presencia en la 80% del país. Entonces, ¿qué acciones se vienen implementando desde la Secretaría de Salud para la prevención de esta enfermedad en nuestro territorio, teniendo en cuenta pues las condiciones sanitarias y el almacenamiento del agua de aquí? A nivel de la Secretaría de Salud tenemos una estrategia de gestión integral que trabajamos desde la gestión del programa, la atención de pacientes, la atención contingencial cuando se presentan brotes, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la inteligencia epidemiológica junto con la gestión del conocimiento. Todos estos componentes nos llevan a estar pendiente de la enfermedad, a estar vigilando la enfermedad, el paciente y el vector. Pero nos toca algo más, la parte social. Solos no hemos podido. Vemos que constantemente a nivel país, a nivel de las Américas, a nivel del mundo, el dengue ha seguido en incremento. Y es por eso, porque hemos dejado que solamente sean las entidades de salud las que adopten todas las medidas preventivas y de control. Y no se puede, el dengue es social, el dengue entra desde yo como individuo que me quiero cuidar y evito los criaderos cercanos a mi casa, yo como familia que protejo a mi núcleo con todas las medidas que existen, que son sencillas. Debido al año contingencial que se sigue viviendo este 2022, la Secretaría de Salud Departamental ha venido trabajando mancomunadamente con las entidades encargadas del territorio. Se ha trabajado muy de la mano con las IPS del municipio y con la Secretaría Municipal de Barrancominas y la Secretaría Municipal de Inírida. Hemos tenido la oportunidad de realizar trabajos como recolección de inservibles, fumigaciones espaciales e intradomiciliarias de algunas instituciones cuando el número de casos va en aumento. Hemos trabajado también la educación en diferentes instituciones. No queremos desaprovechar este 26 de agosto para seguir en aumento en estas acciones. Luego haremos una movilización social que está programada para el mes de noviembre para motivar a la comunidad en la adquisición o el empoderamiento social que debe manejar con esta enfermedad. Tenemos también pensado el día viernes 26 visitar cada una de las instituciones auxiliares, técnicos y profesionales de la Secretaría de Salud con esta información donde describimos características de la enfermedad, medidas preventivas, síntomas de la enfermedad y recordando que nosotros estamos en estos momentos en la campaña Hogares sin mosquitos, Familias sin dengue, por parte del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Departamental de Salud.